¿Qué tal? Bienvenidos, soy Luis Carlos Vélez. El 30 de septiembre, Ecuador vivió uno de sus episodios políticos más difíciles de los últimos años. Y acá, en CNN, seguimos minuto a minuto el desarrollo de los eventos. Como parte de nuestra cobertura, la semana pasada conversamos con el presidente Rafael Correa. Lo entrevisté en el Palacio de Carondelet en Quito. En ese espacio de media hora, el mandatario nos ofreció su punto de vista sobre lo ocurrido. Hoy, revivimos los sucesos del 29 y el 30 de septiembre. Sus protagonistas nos contaron la historia desde su perspectiva y ahora vamos a analizarla con dos expertos dándole una mirada global. Pero esto no termina aquí. Este jueves también seguiremos el análisis. De 9 a 10 de la noche tendremos dos paneles de expertos. Con el primero nos internaremos en la política local y con el segundo examinaremos el papel de la prensa. Esto es CNN Investiga. Estos son nuestros invitados el día de hoy. Vamos a hablar con Álvaro Vargas Llosa desde la ciudad de Washington, miembro del Centro para la Prosperidad Global, colaborador de varios diarios de América y de Europa. Fue director de RCN Radio y corresponsal del diario ABC de España en Londres. Autor de libros sobre historia y política de América Latina. Fue portavoz de campañas presidenciales en Perú en 1990 y 1991. También fue ganador de varios premios de periodismo y derechos humanos. Tiene maestría en la London School of Economics. Y también está con nosotros Michael Cohen desde la ciudad de Nueva York. Él es director del programa de asuntos internacionales de The New School. También es asesor del decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor invitado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Nueva York. Por muchos años dirigió la política de desarrollo urbano del Banco Mundial y con esta entidad trabajó en más de 50 países. Es autor de varios libros sobre la relación entre la gente y las ciudades que habitan. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta para Álvaro y después para que Michael me ayude también a responderla. ¿Fue golpe o no fue golpe lo que ocurrió en Ecuador? Yo tengo la sensación de que no fue un golpe, aunque eso no significa que no hubo en algún momento un peligro para la estabilidad democrática una vez que los sucesos, digamos, se salieron de control. Mi impresión es que esto básicamente tiene que ver con un reclamo de la policía, que la policía, digamos, desarrolla de un modo que es ilegal, porque se sale de los cauces de las normas legales, evidentemente, en la medida en que deja desguarnecida a la ciudad y en realidad más allá de la ciudad, porque esto también repercutió en Guayaquil, de modo que puede decirse que al país una vez que el presidente, digamos, irrumpió intempestivamente en el regimiento Quito número 1, los sucesos evidentemente llevaron una exacerbación de los ánimos en la que muchos miembros de la policía intentaron tomarse, digamos, en sus propias manos responsabilidades que de ningún modo tenían. De modo que sí hubo una, digamos, situación de mucha inestabilidad y de riesgo político, pero no creo que hubo ningún intento de golpe de Estado. Nadie estaba intentando derrocar al presidente y reemplazarlo y tomar el poder inconstitucionalmente. Básicamente lo que había era una revuelta policial básicamente circunscrita a un reclamo, en mi modo de ver, absolutamente ilegítimo, porque está en su perfecta, digamos, en su perfecto derecho el gobierno de recortar los salarios en una situación de dramático déficit fiscal como el que tiene Ecuador, ¿no? Álvaro, pero ¿al final lo intentaron o no lo intentaron matar? Yo creo que no, la impresión es que hubo un tiroteo en la medida en que hubo un enfrentamiento, lógicamente, entre la policía y el ejército, y seguramente en esa situación tremendamente confusa que se produjo alrededor del hospital, hubo energúmenos, digamos, que perdieron un poco el control, pero lo que no hubo es una premeditación para sacar al presidente del poder y establecer un régimen de tipo militar, digamos, inconstitucional. Eso que es, digamos, la vieja historia latinoamericana, tengo la impresión de que en este caso no se produjo ni estaba en la intención, digamos, de los revoltosos producirlo. Michael, tu interpretación de los hechos. Para mí, yo creo que es mucho más que un incidente de calle. Yo creo que entre el nivel del tema de incidente de calle y un golpe, mi conclusión es más cerca del golpe, en el sentido que es, como bien indicado en el documentario, hay mucha confusión, mucho caos, pero también hay intención, es demasiado, no es simplemente un evento que pasó, y es mucho más complicado. Yo creo que hay muchos niveles de interpretación, pero para mí es
para decir ahora, es más feo un golpe. Michael, ¿quién estaría, según tu interpretación de los hechos, detrás de este golpe? ¿Perdón? ¿Quién estaría, según tu interpretación, detrás de este golpe? Yo creo que en este sentido es muy complicado porque no hay evidencia, evidentemente, de una intención. Pero yo creo que es importante de ver qué es la situación de un país como Ecuador en este momento, como en los otros países, dicho progresista, en este momento. Yo creo que siempre cuando hay nuevas políticas de redistribución, por ejemplo, y políticas de cambio de modelo de desarrollo, hay muchos intereses involucrados y en este sentido yo creo que es evidente en Ecuador que hay mucha oposición y hay muchos opositores, pero por esta razón hay posibilidades de intención, pero es muy difícil identificar quién y por qué exactamente. Álvaro, ¿tú estás de acuerdo con esa posición? ¿Coincides en que alguien estuvo detrás de este golpe de Estado, como lo califica Michael Cohen? No realmente, es decir, yo creo que hubo una protesta policial que se salió de todo cauce legal, evidentemente, y que probablemente una vez que, digamos, las cosas se salieron de control, algunos grupitos trataron de aprovechar. Dicho sea de paso, el único grupo político que yo sepa que en ese momento pide la salida del presidente Correa es un grupito de extrema izquierda que se llama Pachacute, que ya estuvo muy presente en los 3 intentos, en realidad más que intentos, en los 3 derrocamientos de presidentes constitucionales en Ecuador. Pero sí haría esta reflexión, es decir, evidentemente la democracia ecuatoriana es muy frágil, es muy débil, está sometida a unos embates constantes y periódicos. Pero yo creo que el presidente Correa y su gobierno son un ingrediente más de ese problema. Es decir, creo que así como hay otros grupos de la sociedad que evidentemente tienen una lealtad muy dudosa al sistema democrático, el propio presidente, en la medida en que ha cambiado las reglas de juego desde el poder, como han hecho otros gobiernos de la corriente del socialismo del siglo XXI, y ha establecido, digamos, un sistema que no es aquel que le permitió llegar al poder originalmente, de algún modo ha aumentado y añadido la inestabilidad política del país. Por eso creo que es tan importante en un país como Ecuador que el presidente tenga un enorme sentido de la prudencia, de la mesura, del comedimiento y mucho más en una circunstancia como esta, donde de verdad puede correr peligro eventualmente, si las cosas se salen de control, la estabilidad constitucional del país, ¿no? Michael, ¿tú qué opinas sobre esto? Sobre la posible responsabilidad o algo de responsabilidad que tendría el presidente Correa en lo sucedido el 30 de septiembre. Yo creo que estoy de acuerdo con Álvaro que hay mucho caos y hay problemas, pero yo creo que también es importante decir que hay intereses diferentes. Por ejemplo, con el cambio de política económica y hay intereses diferentes y este puede explicar mucha oposición. Pero también es un tema de manejo, cómo manejar en una situación donde hay mucha oposición. Y yo creo que en muchos países de la región es difícil de manejar esta situación.